El verano de 2026 se acerca con la fuerza de un tren sin frenos, y en algún lugar, entre las salas de juntas de las grandes aerolíneas del mundo y las terminales atestadas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se está librando una batalla que la mayoría de la gente no ve. Una batalla sin armas, sin uniformes, sin comunicados de prensa, pero con consecuencias millonarias, con ganadores que nadie esperaba, y con un perdedor que tardará años en recuperarse. La Copa del Mundo 2026 es el evento deportivo más grande en la historia de la humanidad. No es una exageración, son 48 selecciones, 104 partidos, 3 países sede y una audiencia global estimada en más de 5.000 millones de personas. Se juega en suelo estadounidense, canadiense y mexicano, en 16 ciudades distribuidas a lo largo de un continente entero. Pero desde el principio, algo estuvo mal. Desde el principio, las grandes aerolíneas del mundo tomaron una decisión silenciosa, una decisión que nunca se anunció en conferencia de prensa ni se filtró a los medios. Decidieron que México podía esperar, y ese error de cálculo está a punto de costarles muy caro. Para entender lo que ocurrió, hay que retroceder varios meses. A principios de 2026, las compañías de análisis de aviación comenzaron a publicar sus proyecciones. Firmas como OAG, una de las consultoras más respetadas del sector, con décadas de datos en tiempo real sobre rutas, asientos y frecuencias de vuelo a nivel global, empezaron a detectar una anomalía que, en cualquier otro contexto, habría generado alarma inmediata. Según sus datos, la capacidad aérea hacia México durante el Mundial crecería apenas un 1.6% respecto al año anterior. Un 1.6%. En el año de la Copa del Mundo, en el país que albergará 13 de los 104 partidos del torneo, en el país donde el gobierno federal estimaba recibir 5.5 millones de visitantes internacionales adicionales solo durante las semanas del torneo. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos y Canadá registraban incrementos de capacidad notablemente superiores. Las grandes aerolíneas transatlánticas, las que conectan Europa con Norteamérica, habían volcado su apuesta en los destinos del norte. United Airlines, American Airlines, Lufthansa, todas ajustando frecuencias, sumando vuelos, compitiendo por los pasajeros que llegarían a Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Vancouver, México. Mientras tanto, quedaba fuera del tablero. La pregunta que nadie hacía en voz alta era devastadoramente simple. ¿Por qué? La respuesta no tiene una sola cara, tiene varias, y cada una de ellas revela algo sobre cómo funciona realmente el mundo de la aviación comercial, un mundo donde las decisiones estratégicas no se toman en función del potencial, sino en función del historial, del riesgo percibido, de los márgenes de ganancia proyectados. Y en ese mundo, México cargaba con varios frenos invisibles. El primero era estructural. El sistema aeroportuario metropolitano de la Ciudad de México es, desde hace años, uno de los más complejos y saturados de América Latina. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, conocido como la ICM, lleva más de una década operando al límite de su capacidad. Las restricciones de espacio aéreo, los conflictos de coordinación con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA y la burocracia histórica en la asignación de slots habían convertido a la Ciudad de México en un destino difícil para cualquier aerolínea que quisiera ampliar operaciones con rapidez. Añadir vuelos a un aeropuerto saturado no es tan simple como anunciarlo. Requiere slots, que son franjas horarias específicas asignadas a cada aerolínea para despegar o aterrizar. Esos slots son escasos, son disputados, y en un aeropuerto como la ICM, conseguirlos en plena temporada mundialista era, para muchos operadores internacionales, un obstáculo demasiado costoso de sortear. El segundo freno era económico. Las aerolíneas internacionales operan con modelos de rentabilidad basados en datos históricos, y los datos históricos de México, en términos de demanda de pasajeros de alto valor, de viajeros de negocios con presupuestos flexibles, de turistas dispuestos a pagar por encima de la media, no competían con los destinos del norte. El tercer freno era geopolítico. En los últimos años, México había atravesado un periodo de tensión diplomática y comercial con varios de sus socios históricos. Los titulares sobre seguridad, sobre carreteles, sobre corrupción institucional habían dejado una huella en la percepción de riesgo que los analistas de las grandes aerolíneas utilizan para tomar decisiones. En el mundo de la aviación, la percepción es tan importante como la realidad, y la percepción de México en ese momento no jugaba a su favor, pero lo que vino después fue inesperado, porque mientras las grandes aerolíneas miraban hacia otro lado, México empezó a moverse. No de forma ruidosa, no con declaraciones triunfales ni campañas de marketing global. Se movió con la lógica silenciosa de quien sabe que no tiene tiempo que perder y que los recursos son limitados.
Guadalajara fue la primera señal. El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo inició una ampliación que representaba un incremento del 73% en su capacidad de pasajeros, nuevas salas de embarque, nuevas puertas de acceso, capacidad habilitada para recibir vuelos internacionales de largo radio que antes no podía atender. Una infraestructura que, en condiciones normales, habría tardado años en materializarse, comprimida en meses por la urgencia del Mundial. Monterrey apostó diferente. El Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, sede de algunos de los partidos más esperados del torneo, no podía expandirse con la misma rapidez. Entonces la estrategia viró hacia la movilidad interna. Se anunció un proyecto de monorriel que conectaría directamente el aeropuerto con el estadio. Una solución de emergencia, pero una solución. Ciudad de México, el epicentro, coordinó una operación de dos frentes. El ICM, con una inversión que superó los 8,000 millones de pesos, inició una remodelación intensiva mientras seguía operando, y el AIF, el nuevo aeropuerto que había tenido un arranque institucional polémico y disputado, comenzó a recibir una carga operativa real, con aerolíneas como Mexicana de Aviación, aumentando sus frecuencias hacia Guadalajara, y Monterrey desde esa terminal. Era una operación de coordinación logística que no tenía precedente en la historia reciente de la aviación mexicana. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir en el frente de los precios, porque mientras la capacidad aérea hacia México crecía solo un 1.6%, la demanda no se detuvo, no frenó. No esperó a que las aerolíneas tomaran una decisión diferente. Los aficionados llegaron de todas partes, de Brasil, de Argentina, de España, de Alemania, de Japón. Millones de personas con la mirada fija en los estadios Azteca, Ecren y BBVA. Millones de personas buscando vuelos hacia un destino donde la oferta de asientos había permanecido casi congelada. El resultado fue predecible para cualquier economista de primer año, pero para las aerolíneas que habían decidido no apostar por México, fue un golpe inesperado. Los precios de los vuelos hacia las tres ciudades mexicanas se dispararon, no de forma gradual, de forma abrupta. Las tarifas de última hora para volar a Ciudad de México desde Europa o Sudamérica alcanzaron niveles que en condiciones normales serían inimaginables para esas rutas. Cada asiento vacío que las grandes aerolíneas habían decidido no poner en el mercado se convirtió en dinero que no iban a ganar y lo sabían. Pero la historia tiene otra capa, una capa que va más allá de los balances financieros y los análisis de rentabilidad, porque en el fondo, la decisión de subestimar a México no era solo un error estratégico, era un síntoma de algo que lleva décadas ocurriendo en la industria de la aviación global, un patrón en el que los grandes operadores del mundo occidental toman decisiones basadas en estereotipos económicos y geopolíticos que ya no corresponden con la realidad de mercados emergentes con cientos de millones de consumidores activos. México no es solo el 11º país más poblado del mundo, es la segunda economía más grande de América Latina, es el país con la clase media de más rápido crecimiento de la región en la última década, es el mercado turístico que en años recientes había superado a varias economías europeas en número de visitantes internacionales. Y sin embargo, en las proyecciones de las grandes aerolíneas del mundo, seguía apareciendo como un mercado secundario, como un destino de riesgo, como un lugar donde no valía la pena apostar fuerte. El aeropuerto de Cancún, por su parte, demostró algo que nadie había calculado con suficiente atención. Mientras los aeropuertos de las sedes mundialistas luchaban por absorber la demanda, Cancún se convirtió silenciosamente en el único aeropuerto del mundo con vuelos directos a las 16 ciudades sede del Mundial. Las 16. Las 3 mexicanas, las 9 estadounidenses y las 2 canadienses. Un nube inesperado, un nodo de conexión global que nadie había puesto en el centro del mapa estratégico. Cancún se convirtió, sin haberlo planificado así, en la puerta trasera del Mundial. Y entonces llegó el momento que las aerolíneas más grandes temían. Las cifras empezaron a publicarse, los informes sectoriales empezaron a circular. El Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible Anáhuac estimó que, durante junio y julio de 2026, se ofrecerían 25.9 millones de asientos en rutas hacia México, tanto nacionales como internacionales. Una cifra que sonaba grande sobre el papel, pero que, frente a una demanda de 5.5 millones de visitantes adicionales comprimida en apenas 6 semanas, era insuficiente. La brecha entre oferta y demanda se había abierto, y en esa brecha, el dinero que las grandes aerolíneas habían dejado sobre la mesa empezaba a ser visible para todos. Las aerolíneas regionales latinoamericanas reaccionaron más rápido. Avianca anunció una expansión operativa de más de 3,000 vuelos y casi 600,000 asientos adicionales orientados a conectar pasajeros con los destinos mundialistas. Una apuesta audaz, una apuesta que, vista desde el exterior, parecía tardía, pero que en el contexto de la cronología de decisiones tomadas en la industria, era en realidad una de las más rápidas y mejor calibradas de aerolíneas. Como Aeroméxico, ajustaron sus rutas de largo radio para captar el flujo de pasajeros internacionales que llegaban a México como punto de tránsito hacia los otros destinos del torneo.
Una estrategia que convertía a las ciudades mexicanas no solo en destinos finales, sino en nodos de conexión dentro de un sistema que, visto desde arriba, recordaba más a una operación militar de reposicionamiento de tropas que a un ajuste comercial ordinario. Pero los movimientos más silenciosos, los más decisivos, ocurrieron donde menos se esperaba. El gobierno federal, consciente de que la imagen de México durante el Mundial no era solo una cuestión deportiva, sino una declaración geopolítica sobre la capacidad del país de organizarse ante el mundo, tomó decisiones que en condiciones normales habrían tardado años en ejecutarse. La inversión en el AICM superó los 8,000 millones de pesos. No era una cifra simbólica, era una señal dirigida no solo a los pasajeros que llegarían al aeropuerto, sino a las aerolíneas internacionales, a los inversores, a los analistas, a los gobiernos extranjeros que evaluarían desde lejos si México estaba a la altura del evento más grande de su historia reciente. Porque en ese momento, el Mundial de 2026 no era solo un torneo de fútbol. Era un examen ante 5,000 millones de espectadores, un examen ante las cadenas de hoteles internacionales, ante las marcas globales de patrocinio, ante los organismos de seguridad multinacionales que habían desplegado operaciones de coordinación entre los 3 países sede, y México sabía que no podía reprobarlo. Lo que ningún informe de las aerolíneas había calculado era el factor humano. Los aficionados latinoamericanos, especialmente los brasileños y los argentinos, tienen una relación con el fútbol que no se parece a la de ninguna otra cultura del mundo. Para ellos, la Copa del Mundo no es un evento que se mira desde casa cuando el presupuesto no alcanza. Es un viaje que se hace, es un sacrificio que se acepta, es una experiencia que no tiene sustituto. Y esa determinación, esa disposición a pagar lo que sea necesario para estar en las gradas, había sido subestimada en todos los modelos predictivos de las grandes compañías de aviación. Los fanáticos llegaron, con vuelos de conexión complicados, con escalas en aeropuertos intermedios, con itinerarios que en condiciones normales nadie elegiría voluntariamente, pero llegaron, y cada uno de ellos que llegó fue un pasajero que alguien podría haber transportado en un vuelo directo cómodo y rentable, si alguien hubiera tenido la visión de crearlo. La lección estratégica es devastadora en su simpleza. En un mundo donde la información se procesa en tiempo real, donde los algoritmos de las aerolíneas analizan millones de puntos de datos por segundo, donde las decisiones de capacidad se toman con meses de antelación, las grandes compañías de aviación cometieron un error que los manuales de estrategia empresarial llevan décadas advirtiendo. Confundieron el riesgo percibido con el riesgo real, confundieron los prejuicios históricos sobre un mercado con el análisis riguroso de sus condiciones actuales y pagaron el precio. No, en términos de pérdidas catastróficas, el sector de la aviación no colapsa por una decisión táctica mal ejecutada en un evento puntual, pero sí en términos de oportunidad, en términos de participación de mercado cedida a competidores más ágiles, en términos de posicionamiento en un mercado latinoamericano, que en las próximas 2 décadas será uno de los campos de batalla más disputados del transporte aéreo global. México demostró algo que no necesitaba demostrar ante quienes lo conocen bien, pero que tenía que demostrar ante el mundo: que puede organizarse, que puede invertir, que puede absorber una demanda extraordinaria y dar respuesta con los recursos disponibles, aunque esos recursos sean imperfectos, aunque los aeropuertos sigan saturados, aunque los tiempos de construcción sean más lentos de lo deseable. El Mundial de 2026 no fue solo la consagración de una selección, fue la consagración de un país que aprendió a moverse bajo presión. Las implicaciones de todo esto van más allá del verano de 2026. Lo que ocurrió en los aeropuertos mexicanos durante estas semanas dejará una huella en el mapa de decisiones estratégicas de la industria de la aviación para la próxima década. Las aerolíneas que apostaron por México, aunque tarde, obtuvieron datos de demanda real que ahora son activos de inteligencia de mercado extraordinariamente valiosos. Las que no apostaron aprendieron una lección sobre los costos del conservadurismo estratégico en mercados emergentes, de alta densidad poblacional. El AICM y la IFA salieron del Mundial con un historial operativo inédito, con cifras de tráfico que ahora forman parte de sus argumentos para atraer nuevas rutas internacionales, con una credibilidad institucional que, en el mundo de la aviación, se construye exactamente así, ejecutando en el momento más difícil. Guadalajara, con su ampliación del 73%, pasó de ser un aeropuerto regional con ambiciones limitadas a convertirse en un nodo internacional de relevancia creciente. Y Cancún, ese aeropuerto de playa que nadie había colocado en el centro del tablero estratégico mundial, emergió de la Copa del Mundo 2026 con algo que ninguna campaña de marketing podría haberle comprado: el título de ser el único aeropuerto del planeta con vuelos directos a cada una de las 16 ciudades sede del torneo más grande de la historia. En el mundo de la geopolítica y la estrategia, hay una máxima que los analistas repiten con la misma frecuencia que los generales: el que subestima al adversario le entrega la victoria. Las aerolíneas pensaban que podían ignorar a México durante la Copa del Mundo. México no los estaba esperando para actuar, y cuando el mundo finalmente posó su mirada sobre esas
3 ciudades, sobre esos estadios llenos, sobre esos aeropuertos que funcionaron cuando tenían que funcionar. La conclusión fue inevitable. México no era el mercado que las aerolíneas creían que era o nunca lo fue, y ahora todos lo saben.